Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice en esta jornada de miércoles 20 de mayo de 2020, donde vamos a estar con todos ustedes durante los próximos minutos para poner encima de la mesa asuntos relacionados con la situación del COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín, en Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Mazarrón. Unos números que nos sigue dejando la Consejería de Salud, en los que sigue disminuyendo el número de casos de coronavirus en la región de Murcia. El número de fallecidos lamentablemente sigue ascendiendo, está muy cerca de los 150 fallecidos en la región de Murcia. Es la nota, el dato trágico que nos deja esta pandemia, pero también es verdad que la situación en la comarca del Valle del Guadalentín es bastante buena, aunque no hay que bajar la guardia. Será uno de los temas que vamos a analizar en primer lugar con el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén. Vamos a hablar de las sanciones que se están poniendo, de los detenidos que incluso se están produciendo por parte de Policía Local y de Guardia Civil, ya que no se está cumpliendo por parte de toda la ciudadanía de esas normas, de esos requisitos, de esas medidas de seguridad establecidas en esta fase 1. Hablaremos de cómo se está produciendo esa desescalada. Próximamente, pues el gobierno de la región de Murcia ya ha puesto encima de la mesa todos los requisitos y el protocolo para poder pasar a la fase 2. Falta que el gobierno de la nación lo apruebe y muy probablemente la región de Murcia, salvo Totana, pase a esa fase 2 el próximo lunes, salvo Totana, porque debido a esos casos que se han conocido en las últimas jornadas, en los últimos días, esa familia de trabajadores agrícolas que ha dado positivo y que ha dejado también en cuarentena a cerca de unos 20 trabajadores agrícolas, pues debido a ese rebrote que se ha producido en la ciudad de Totana, se va a mantener en fase 1. La localidad alfarera seguirá en fase 1, el resto de la región pasará a fase 2, eso sí, con algunas limitaciones que les iremos detallando próximamente durante los próximos minutos. Como les decimos, en el primer bloque hablaremos con el concejal de Seguridad Ciudadana, con José Luis Ruiz Guillén, y en la segunda parte pues tendremos nuestra tertulia en la que vamos a hablar del estado de alarma, esa prórroga del estado de alarma. Serán 15 días más, no un mes como tenía previsto el presidente de la nación, Pedro Sánchez. Hablaremos de la desescalada y hablaremos también de las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca para los autónomos, para los empresarios, para las pymes, esas medidas que para algunos pues son escasas y son insuficientes. Con todo esto nos ponemos en marcha, damos ya la bienvenida esta noche a nuestro primer protagonista. Se trata de José Luis Ruiz Guillén, el concejal de Participación Ciudadana. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parecen las medidas, esas cuestiones que se han puesto encima de la mesa por parte del gobierno autonómico? Entrar en fase 2, salvo Totana, que se sigue manteniendo en fase 1 por los casos que se han producido en los últimos días, en las últimas jornadas, y sobre todo esas limitaciones que se han generado. A ver, nosotros desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Lorca vamos a apoyar todas las medidas siempre que estén avaladas por los aspectos y por los técnicos sanitarios. Es decir, la comunidad autónoma solicita el pase a la fase 2, que nos parece correcto, siempre y cuando esté el soporte sean los servicios técnicos sanitarios. Por lo tanto, nosotros avalamos la medida y lo que tenemos que hacer es cumplirla y tener rigor y dar los pasos que se van dando en cada fase e ir asegurándolos para no dar pasos atrás. Ajá. Acertado, por lo tanto, también el que Totana se mantenga en esa fase 1 dentro del área del Guadalentín. Había generado a lo mejor un poco de incertidumbre, pero la verdad es que está controlado esos casos que se han producido, ¿no? Yo insisto en que por encima, siempre y cuando veamos que las decisiones que se toman no sean por una decisión política ni por una presión de un sector o lo que sea, siempre que sea por criterios sanitarios lo avalamos. Si Totana, el presidente, ha decidido dejarlo en fase 1, será porque tendrá los criterios médicos suficientes para avalarlo así. Por lo tanto, en ese sentido, como hemos dicho antes, sobre todo lo que tiene que primar es los criterios sanitarios sobre cualquier otra cuestión. José Luis, de cara a esa entrada en la fase 2, no sé si el Ayuntamiento de Lorca tendrá que redoblar esfuerzos en tema de seguridad, como estamos viendo en esta entrada en la fase 1, tema de terrazas, accesos a centros comerciales y demás. Sí, efectivamente, pues antes básicamente la policía, el papel que ejercía era sobre todo en la movilidad, estábamos hablando de la fase 0 y en el confinamiento más duro, todo estaba centrado en la movilidad de las personas.
Ahora, conforme vamos cambiando, afortunadamente, todo hay que decirlo, vamos pasando de fases. El objetivo de la policía es controlar cada una de las pautas que nos marcan desde sanidad en esas fases y, efectivamente, si pasamos a la fase 2, que será porque los datos los avalan y lo cual nos alegramos, pues entran en vigor otra serie de flexibilidad para el tema de la hostelería, restauración y otra serie de cosas que nos exige un mayor control y la policía poco a poco se va adaptando a las distintas fases que nos va marcando el gobierno. Ajá, un trabajo duro, la verdad es que una labor para aplaudir la que están desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales y del Estado, porque han sido unos días que al principio de esa fase 1 hubo un poco de locura, por decirlo de alguna forma, ¿no, José Luis? Terrazas con mucha gente, situaciones que no se querían ver en las calles, pero se ha ido controlando todo ese tema. Vamos a ver, en primer lugar yo quiero alabar el trabajo que ha realizado Policía Local, los servicios técnicos de urbanismo y también de patrimonio para poner en marcha lo de la fase 1 con las terrazas. Quiero decir que antes de que empezara la fase 1, 4 o 5 días antes, policía y técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca ya estaban haciendo mediciones en plazas para adelantarnos a la petición que nos pudieran hacer los hosteleros y para ser lo más ágiles posible en, como hemos anunciado, que luego lo han hecho muchos ayuntamientos de España, pero yo creo que fuimos de los pioneros que dijimos que íbamos a dotar de más espacio para ese efecto del 50%, pues que no le mermara las mesas en muchos hosteleros, siempre y cuando respetando los pasos peatonales. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante. El lunes, que fue el primer día de la fase 1, efectivamente la gente salió un poco más en tromba a la calle, sin tener el conocimiento de lo que suponía o de las normas de lo que conlleva la fase 1, pero poco a poco se han ido adaptando y se ha ido toda la normalidad. Quiero decir que los hosteleros, en la inmensa mayoría de los casos, han hecho un excelente trabajo, han respetado las normas que se les han impuesto y eso hace que estemos en una situación privilegiada, yo creo, para pasar a la fase 2 y, sobre todo, porque los ciudadanos se están mentalizando. Y a la segunda parte de la pregunta que me hacías, es verdad que nos preocupan básicamente dos sectores en esta situación que estamos. Uno es el sector del transporte agrícola, que nosotros desde el principio del confinamiento, como sabéis todos los medios de comunicación, hemos estado repartiendo mascarillas porque éramos sensibles y sabíamos que podía ser un talón de Aquiles dentro del municipio. Yo creo que eso nos hemos adelantado y hemos hecho un trabajo espléndido desde Policía Local y emergencias también, y ahora estamos en fase de control. Hace unos días ya le comunicamos a los sindicatos y a las empresas de transporte que íbamos a ser muy rigurosos con la movilidad de las personas dentro del transporte público y privado de los trabajadores. Se está controlando. Desgraciadamente, esta semana hemos tenido que poner 10 sanciones por incumplimiento del número de plazas o porque no llevaban la mascarilla puesta, pero eso yo creo que está ayudando a que la situación en Lorca esté controlada. Y por otra parte, una de las grandes preocupaciones que tenemos también es el grupo de jóvenes que oscila entre los 14 y 21 años. Han tenido un confinamiento cuando era el más estricto, lógicamente han tenido un comportamiento muy bueno, pero es verdad que conforme se han ido pasando de fases, de la 0 a la 1, yo creo que han bajado un poquito la guardia y eso nos preocupa y es uno de los objetivos de la Policía Local de Lorca. Quiero transmitir a todos esos jóvenes y sobre todo a sus padres, que en algunos casos son menores, que hagan un llamamiento a la responsabilidad. La policía va a estar muy encima, trabajando sobre esos grupos, porque hemos detectado grupos que se meten en pistas de colegios que, como sabéis, ahora están cerrados, a jugar al fútbol en grupos de 15 o 20 personas que hemos tenido que disolver y sancionar. En otros casos han buscado algunos solares menos visibles para, aparentemente, pues para hacer algún tipo de botellón o de juntarse en grupo, y vamos a estar muy pendientes de ese tema. Acabo de desgranar un poco lo que va a ser el objetivo prioritario de la policía. Por uno están las terrazas y si pasamos a la fase 2, todo lo que es el interior de los locales, el control,
por otro lo que es los transportes públicos, tanto para el sector agrícola como el propio de la ciudad, y por otro ese franja de edad que nos preocupa bastante y es donde la policía va a trabajar duro para controlarlo y espero que lo consigamos. Ya de por sí está prohibido hacer botellón, como bien indicaba, en un día normal, pues mucho más ahora en este estado de alarma. Es incomprensible el que esos jóvenes se reúnan para realizar botellón o simplemente para jugar un partido. Seguro que habrá más tiempo adelante conforme se vayan las medidas de confinamiento avanzando, pero es verdad que es sorprendente y es curioso pues lo que nos comentabas, José Luis, en relación a ese grupo de jóvenes que quizás es a los que más atención algunas veces hay que prestar. Otro de los temas, en los próximos días se espera el que también se apruebe de una forma más estricta el uso de la mascarilla. Es un tema que también se va a poner mucha incidencia por parte de policía local y de la seguridad, José Luis. A ver, nosotros la policía local está para cumplir todas las normas que se pongan. Efectivamente tenemos que poner incidencia. Luego habrá que valorar si el distanciamiento, tal y como nos dicen los técnicos sanitarios, el distanciamiento social, si se cumple, pues no es tan prioritario lo de la mascarilla. Si no se cumple el distanciamiento social, es imprescindible lo de la mascarilla. Entonces tendremos que estar lógicamente pendientes de ese tema también, sí. Hemos visto algunos casos aislados, también son los que menos, pero sobre todo pues son los que más ruido hacen, ¿no? El caso del conductor que ha sido detenido por no llevar ni permiso de conducir, además no iban con las medidas de seguridad dentro de la furgoneta, a un chaval que han tenido que detener porque 7 veces se había saltado la orden de confinamiento. La verdad es que son los casos menos frecuentes, pero son llamativos, ¿no? Incluso Sí, habéis tenido que detener a una persona por escupir a los agentes de seguridad. efectivamente ese fue un hecho muy desagradable que se produjo el pasado domingo por la tarde. Un conductor, aparte de ir muy ebrio, estaba bastante agresivo, tuvo un accidente, él solo, causó daño en el vial público, pero no solo eso, sino que agredió e intentó a los agentes y cuando iban a reducirle en el forcejeo hasta le escupió más de una vez a 2 de ellos. Un hecho bastante desagradable y que, bueno, nosotros activamos inmediatamente el protocolo que tenemos interno bastante duro dentro de la policía local. En ese momento apartamos a los agentes del servicio hasta que solicitamos al área 3 que le hicieran las pruebas del COVID-19 al detenido, se le han realizado y finalmente hoy hemos sabido que ha salido negativo, con lo cual los agentes lo hemos podido incorporar al servicio, pero lo hemos tenido en cuarentena preventiva mientras que no tuviéramos los resultados. Eso se ha dado en alguna ocasión y eso nos ha hecho que en la plantilla de policía local pues no tengamos ninguna incidencia y toquemos madera, afortunadamente, hasta ahora. Ajá. Reincidir, ¿no? Una vez más, en que se cumplan, el que hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con las medidas. La mayoría de la población lo está haciendo, pero reincidir sobre todo también en que no se baje la guardia, porque estamos en una situación muy buena en la comarca, estamos en una situación muy buena en Lorca y que se siga manteniendo. Yo quiero trasladar un mensaje de contundencia total y absoluta al cumplimiento de las normas. Como bien saben todos los ciudadanos de Lorca, los hosteleros, tiendas, la policía ha hecho una extraordinaria labor y los técnicos informando primero de cuáles eran las condiciones de la fase 1 en la que nos encontrábamos, qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. En esa fase que ha durado durante 6-7 días, se les ha explicado lo suficiente y ahora vamos a actuar con contundencia. Aquellos que no cumplan las normas se les sancionará y si es necesario se les cerrará el local. Muy bien, José Luis. Antes de terminar, aprovechando que también es concejal de urbanismo, me gustaría preguntarle por dos cuestiones. El ayuntamiento que va a ejecutar con carácter subsidiario las obras pendientes de urbanización Torre del Obispo, ¿qué nos puede decir de esa cuestión? Y también de ese hotel en el casco histórico que sigue dando pasos, sigue avanzando, esa Casa del León. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, en el caso de la Casa del León, está en el plan especial de reordenación, que es la finca 123 de la manzana 65, y eso es una modificación del PEPRI para pasar a uso terciario, hotelero, lo que le permite ya tener la categoría pues, para establecer el hotel. Ahora mismo está en la fase de alegaciones, que durarán muy poquito, y a partir de ese momento pues ya tiene todos los informes de medio ambiente para proceder a la obra. Y con respecto a lo que decías del colector de Torre del Obispo y las obras de regeneración de la urbanización,
Ahí se ha utilizado, o se ha ejecutado, mejor dicho, un aval de casi 1.300.000 euros a una entidad bancaria con el que se va a hacer cargo para hacer ese colector tan necesario que está en Torre del Obispo, que cuando ha habido inundaciones ha producido, bueno, olores y atranques, etcétera, etcétera, y que eso va a servir para que esa magnífica urbanización pues tenga todos los servicios, mejorarlos tanto, como digo, con el colector que lo unirá con la depuradora de la olla, como en temas de alumbrado, aceras, etcétera, etcétera. Con ese 1.300.000 que hemos ejecutado de aval, pues se va a poder acometer toda la infraestructura y terminar la urbanización de Torre del Obispo. Ajá. En cuanto a Casa de León, son buenas noticias dentro de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Permitirá seguir revitalizando el casco histórico. Yo lo que quiero decir es que desde urbanismo no se ha dejado de trabajar. También tendréis noticias de que hace muy poquito se concedió una licencia en el polígono de Los Peñores para una ITV, donde también va a suponer para la plantilla, incorporar a la plantilla 20 personas más que están seguramente en el paro, y lo que se trata es de entrar en una dinámica de generar empresas que puedan invertir, agilizar los trámites todo lo que podamos, pues para generar ese empleo tan necesario que tenemos para Lorca, y pronto tendremos noticias seguramente de alguna otra empresa más que nos aportará un aire nuevo y un poquito de oxígeno a los trabajadores de este municipio. Pues son buenas noticias las que llegan a Lorca también, como decimos, a pesar de la situación. Por lo tanto, enhorabuena por el trabajo. José Luis Ruiz Guillén, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, enhorabuena por la labor que están desarrollando en esta situación de COVID-19. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los telespectadores.